Hola a todos, buenos días. Estamos desde Viedma transmitiendo una vez más a través de el Face de Monte de Sion, la casa ministerial allí en Trelew. Gracias una vez más por permitirnos llegar a cada hogar, a cada familia a través de la palabra del Señor. Mientras nos van comunicando cómo va saliendo, ¿sí? Porque a veces tarda un poquitito en llegar la señal a todos. Vamos a ir compartiendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Queríamos a través de la casa bendecirlos nuevamente con una palabra desde Viedma, desde Neuquén con el pastor Daniel Benavides luego, y cerrando desde la ciudad de Gaiman en la provincia del Chubut el pastor Matías Saucedo. Si me van avisando cómo van saliendo, si está saliendo, si ya está saliendo bien, si la señal es buena. Quiero saludar en este día también a la pastora Agostina por su cumpleaños. Pastora, te amamos, que tengas un lindo cumpleaños, aunque estamos todavía un poquito encerrados. Sin duda será algo lindo pasarlo allí en familia. Y también aquí en la casa a nuestra hija Ana Marinao, si estás mirando, que tengas un lindo cumpleaños. Ya saludamos temprano, pero es lindo poder saludarte a través de estos medios y que mucha gente se entere que hoy es tu cumpleaños. A ver si a través de la reja te llega algún regalito. Estábamos el día de ayer justamente a 40 días ya de cuarentena, 40 días encerrados, 40 días que vaya casualidad el Señor nos ha permitido estar juntos en intimidad, juntos con la familia y buscando, como dice la palabra del Señor, el rostro del Señor en intimidad, orando para que Él pueda a través de este tiempo decirnos qué es lo que quiere de nosotros, ¿sí? La oración en este tiempo de la casa ha sido no tanto como muchas veces oramos pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, sino pidiéndole en este tiempo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? ¿Qué quieres que la iglesia haga en este tiempo? Y tenemos una propuesta con los pastores de poder hablar un poquito de lo que es el cuerpo. El apóstol Pablo es un erudito en esto, habla en la Biblia, en el libro de Efesios, a través de esta manifestación de la esencia de lo que debe ser la iglesia. Y tenemos un texto base que hablábamos ayer con los pastores, de los cuales íbamos a compartir, y queda muchísimo para enseñar, y seguramente ellos van a poder hacer un poquito más el desarrollo, ya que tengo que poner un poquito el piso, la base, y tenemos pocos minutos. Y en Efesios capítulo 5, versículo 29, no es el texto que hablamos con los pastores, perdónenme, pero se lo voy a dar un ratito más. Buscando esta mañana encontré esta versión que me gustó mucho como para poder introducir en la palabra. Efesios 5, 29, mientras se van conectando las demás casas, las demás familias, saludamos a toda la familia Monte de Sion. Gracias nuevamente a nuestros apóstoles padres, apóstol Laura, apóstol Alberto, por darnos este privilegio de poder salir de esta emisión. Gracias a cada familia que cada jueves, cada domingo, cuando salimos a través del Facebook de la iglesia, pueden estar ayudándonos a retransmitir estas salidas, ya que un poco lo que vamos a hablar en este día es justamente lo que bendice al cuerpo, ¿sí? A la iglesia en general, a través de todas las predicaciones, todas las enseñanzas, a través de los ministros, que lo que se busca justamente, o lo que queremos buscar a través de lo que vamos a hablar hoy, es bendecir al cuerpo del Señor, ¿sí? Dice Efesios capítulo 5, versículo 29, no sé, la pastora, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? Efesios capítulo 5, versículo 29, según la versión Nueva Biblia Viva, me gustó mucho esta versión. Habla el apóstol Pablo, viene hablando en el capítulo 5 sobre los deberes conyugales, y es muy bueno la comparación que él hace para que todos puedan entender, y sobre todo lo que buscamos es que no solamente los que son de nuestra iglesia, nuestra casa, puedan entender los deberes del cuerpo, los deberes del matrimonio, sino que todo aquel que se conecte en algún momento pueda comprender de qué estamos hablando. Entonces, el apóstol Pablo hace un mensaje muy sencillo, y él habla en ese versículo 29, en esta versión, dice: nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero, ¿sí? Haga hincapié en esto, que lo alimenta
y lo cuida, ¿sí? Hablando del cuerpo físico, ¿sí? Y está hablando de los deberes conyugales, ¿sí? De los deberes matrimoniales, porque justamente la analogía de el esposo y la esposa es la analogía, la figura de la iglesia y de Cristo, la iglesia como novia y Cristo como el esposo, algo que hemos venido hablando en este tiempo sobre la iglesia del último tiempo, la figura del matrimonio. Dice, Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, la iglesia. Entonces, para todos aquellos que por ahí escuchan hablar de cuerpo y parece que es algo extraño, el apóstol Pablo enseña a través de algo muy común, algo muy lógico, que es nuestro cuerpo físico, cuál es la tarea y cuál es la función, o debería ser la función de la iglesia. Convengamos que el apóstol Pablo está escribiendo cartas, la está mandando en este caso a Éfeso. De hecho, en el libro de Colosenses también lo habla, hablándole allí a Colosas, a la iglesia de la Odisea, que estaba muy cerquita también, enseñando para que todos pudieran comprender cómo es que tiene que funcionar la iglesia. Cuando hablamos de cuerpo, lo mismo hablamos de iglesia, hablamos de una estructura, una base fundamental en la cual se tiene que trabajar, y el ejemplo que podemos dar incluso con el cuerpo es, viendo el cuerpo, vemos la columna vertebral, que es lo que sostiene al cuerpo en sí, ¿no? Todos tenemos un cuerpo, el cual tiene que estar sostenido, por eso vemos que algunas personas se encorvan, están un poco dobladas. De hecho hay una historia en la Biblia que habla de la mujer encorvada, que tiene que ver con la estructura que estaba doblada, ¿sí? Tiene que ver con un conjunto de vértebras, de costillas, de hueso, algo que ya es muy común en nuestra casa poder hablarlo y comentarlo, pero para que usted vaya llevando de plano cómo está constituido el cuerpo. La iglesia está constituida de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo habla mucho de la cabeza. Hablemos de la cabeza. Habla de las manos, habla de los pies, los ojos, los oídos, hasta de los cabellos. Incluso habla también de la vestidura del cuerpo, ¿sí? En toda la Biblia usted va a ver que hay figuras, hay sombras y hay figuras, y hay tipos, ¿sí?, que se identifican a la iglesia, ¿no? Para que podamos comprender cada vez que aparecen, ¿sí?, qué es lo que Dios nos está queriendo hablar a través de esas figuras, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo empieza hablando justamente de la cabeza. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo bien concertado pueda estar ensamblado en esa cabeza que es Cristo, ¿sí? Del mismo modo, si nuestra cabeza está sana, todo nuestro cuerpo va a estar completamente sano. Esa es la manera en la que podemos nosotros comprender lo que la Escritura nos enseña a través de la iglesia y a través de la función de la misma, ¿sí? Sin cabeza, dijimos, no puede haber cuerpo. ¿Por qué? Porque la cabeza, según lo que la Biblia nos enseña, debe ser Cristo, y todo para abajo tiene que estar en orden, ¿sí? Para que la cabeza pueda estar erguida, pueda estar firme, como decíamos recién, debe existir un buen funcionamiento de la columna vertebral. En el plano iglesia, ¿sí?, para que la columna funcione correctamente y pueda mantener la cabeza erguida, hablamos de diaconías, hablamos de ministerio, hablamos de un gobierno apostólico que está en la figura de las vértebras, de las costillas, y justamente mantener la cabeza erguida hace que tengamos un buen panorama de visión, hace que nos podamos proyectar, y eso es lo que la iglesia busca, tener una estructura firme y tener una estructura sana, empezando justamente por los ministerios, las diaconías, ¿sí?, el gobierno apostólico, todo lo que hace que el cuerpo esté bien fuerte, bien fortalecido, erguido. Por sobre todas las cosas es necesario que esté erguido, y para ello cada uno de esos elementos tiene que funcionar correctamente, en el plano natural, pero también en el plano espiritual, para que usted vaya haciendo una idea de lo que es o cómo tiene que trabajar el cuerpo dentro de la iglesia, a lo que se refiere el apóstol Pablo como iglesia. Ahora, cada uno de ellos en la Biblia tiene una función en particular, y es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, y ahora lo voy a llevar a nuestro texto base, del cual seguro mis hermanos van a poder después seguir desarrollando, ¿sí? Y es en el libro de Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo está hablando, primeramente está hablando de los ministerios, ¿sí?, que Dios a través de Jesucristo ha constituido. Y en el versículo 13 nos habla de para qué fueron ellos constituidos, ¿sí? No quiero entrar en un tema que ya hemos hablado muchísimo y que seguramente todos conocen,
Pero quiero hacer hincapié en este de la misma versión, ¿sí? La Nueva Biblia Viva, versículo 13 del capítulo 4, ¿sí? Entendiendo de que somos un cuerpo, ¿sí? La base de esto va a ser que somos un cuerpo, que tenemos que funcionar correctamente según el criterio de Dios, según el plano. Tenemos un plano en el cual tenemos que desarrollar y crecer, y ese plano es la Biblia, ¿sí? De la misma manera que un constructor se rige por un plano, ¿sí? Y todos los que trabajan dentro de esa obra tienen que saber leer ese plano, y todos trabajan en base al mismo principio. Imagínese usted un albañil que llegue y diga, no, yo quiero hacer la obra de esta manera, no como está ahí. Yo me imagino que ese albañil no trabajará dentro de esa obra. De la misma manera, dentro del cuerpo del Señor, que es la iglesia, hay un diseño y hay una forma de trabajo que está estipulado en la Biblia, para que todo pueda llegar, como decimos nosotros, a buen puerto y pueda desarrollarse correctamente. De la misma manera que el ser humano toma agua, ¿sí? Se beneficia con comidas saludables para que el cuerpo esté saludable y poder tal vez vivir muchos años, la iglesia del Señor también tiene que ser saludable, y para eso Dios ha estipulado una forma de trabajo. Esa forma de trabajo está estipulada aquí en el capítulo 4 del versículo 13 del libro de Efesios, y dice esta versión, de esta manera todos llegaremos, ¿sí? Está hablando del funcionamiento de los 5 ministerios, ¿sí? Porque hemos dicho que la iglesia tiene que ser apostólica, ¿sí? Entonces, en el versículo 13, si usted después quiere leerlo para atrás para entender un poquitito más, lo puede hacer, y está hablando del funcionamiento de ellos, para la perfección de los santos, y dice, de esta manera, yo quería hacer hincapié en esto, ¿por qué? Porque es la consecuencia de que esto funcione bien. De esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo, ¿sí? El desarrollo y el trabajo y el funcionamiento de una buena estructura hace que todos, o va a hacer que todos lleguemos a una plena madurez, ¿sí? Que todos seamos maduros. Lo que Dios busca es que todos crezcamos y lleguemos a una estatura, ¿sí? La estatura es fundamental para el desarrollo del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esto llévelo más al plano del espíritu y no tanto al plano natural, ¿sí? El crecimiento, el desarrollo de una estatura es fundamental para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, para poder tener una iglesia saludable. Dice el versículo 14, así, de esta manera, dejaremos de ser como niños, que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente, o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. El tiempo corre y me cuesta por ahí hacer un paréntesis, pero lo quiero ubicar, ¿sí? Cualquier cosa Daniel después seguirá explicándole un poquito más. Pablo habla de esto porque cuando él arranca en el capítulo 4, le está escribiendo a los Efesios, y algo que me gustaba de ver aquí es cómo Pablo, como padre de todas esas iglesias, ¿no? Hablando de paternidad y hablando de un apóstol, él entiende a quién está dirigida su carta, él sabe quiénes son los destinatarios, porque él conoce a quienes le está escribiendo, ¿sí? Es importante siempre que esta paternidad, nuestra paternidad, conozca quiénes son los que van a recibir esta directiva o esta enseñanza. De hecho, nosotros estamos tratando justamente a través de todas estas prédicas poder llegarle a gente, justamente a nuestros destinatarios, gente que necesita en este tiempo conocer al Jesús verdadero, al Jesús vivo, al Cristo vivo, el que está activo, el que está presente, el que está interesado en alcanzar su vida. Y el apóstol Pablo sabía que él estaba mandando una carta y que en ese momento habían muchos falsos maestros que falsificaban cartas, ¿sí? Que escribían cartas a veces haciéndose pasar porque justamente lo que querían hacer era confundir a la gente que estaba recibiendo estos mensajes. Ahora, qué importante que es que los destinatarios conozcan el emisor, que los destinatarios conozcan quién es el que le escribe. Por eso es importante ese nexo de comunicación, ese nexo de intimidad, de conocernos, porque cuando nosotros conocemos quién es el otro, no van a poder engañarnos. De la misma manera que Pablo está transmitiendo este mensaje para que ellos conozcan quién es Pablo, detrás de ese mensaje también está escondido que al descubrir esas verdades, la gente va a saber quién es Cristo. Haciendo ese paréntesis, continúo porque Pablo dice, para que dejemos o dejen de ser niños, ¿sí? Dejen de ser niños. Por eso es necesario la madurez,
que cambian de creencia, ¿sí? Es algo muy común que hemos visto, que la iglesia se renueva, lamentablemente, no se tendría que renovar, de creyentes, de gente que va, que viene. ¿Por qué? Porque justamente logra el enemigo su cometido confundiendo la mente de la gente, ¿sí? Dice que logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades, ¿sí? Las seducciones. Por eso es importante predicar en este tiempo lo que muchos dicen la sana doctrina, predicar al Cristo vivo, al Cristo resucitado, y poder edificar a la novia, a la iglesia, al cuerpo, para que podamos estar a la altura de lo que Él viene a buscar. Dice el versículo 15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Y ahí empieza a hablar justamente de qué manera tenemos que construir, ¿sí? Que Cristo sea la cabeza, ¿sí? Dice vivir la verdad con amor, viviendo la verdad, ¿sí? No una mentira. Y la verdad es una sola, ¿sí? Y vamos a crecer y ser más semejantes a Cristo en todo, porque Él es la cabeza y Él ya pone un fundamento. Para justamente erradicar las falsas doctrinas y los falsos maestros, Él está diciendo, hay una sola cabeza del cual tenemos que estar asidos para crecer saludablemente, y esa cabeza es Cristo. Dice el versículo 16, por lo que Él hace cada una de las partes del cuerpo según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra de amor. La iglesia, como dijimos, es apostólica, ¿sí? Pues el hecho de que tenga 5 ministerios que estén visibles tiene una función de unidad, hacer que el cuerpo crezca. Y esta manifiesta resultados, frutos, evidencias. Y una de ellas es dejar de ser como niños, ¿sí? Que cambian de parecer según las creencias, vivir según la verdad, y luego por lo que hace, ¿sí? Solo por lo que Él hace, Cristo, en medio de nosotros, según el don que ha sido manifestado, ayudamos o ayuda a los demás para que el cuerpo sea el beneficiado, el cuerpo entero. Me queda segundos nada más, ¿sí? Un minuto me queda, me parece. La versión del oso, que es otra versión de la Biblia que me encanta mucho, en el capítulo 4, el versículo 14, habla lo mismo, pero quiero que haga una lectura lenta y pausada conmigo para que pueda relacionar lo que le estoy diciendo. Dice esta versión de oso, dice que ya no seamos niños inconstantes y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores, ¿sí? Es lo mismo que le compartí en la otra versión, pero tiene otras palabras que nos ayudan a una comprensión mayor. Versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en caridad, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el Cristo. Y este es el versículo que nos vamos a enfocar. Dice, del cual, de Cristo, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministre, que recibe según la operación de cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en caridad. Mire cuánta palabra rica hay en este versículo y en esta versión. Nos está hablando de un cuerpo que está bien compuesto, bien compacto, bien ligado entre sí por las coyunturas, dice Reina Valera. Y esta versión me gustó porque está explicado más sencillo. Dice que está bien ligado entre sí por el alimento que cada vínculo suministre. Ahora, ¿qué es un vínculo? Y un vínculo es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Me suena mucho a pacto. Dice una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. También nos habla de matrimonio, que es lo que hablamos al principio. Es bueno estar atado con alguien, es bueno estar ligado con alguien. Esos vínculos son los ligamentos en el cuerpo natural que sujetan los huesos para que los huesos no trabajen hueso con hueso y así no se rompan. Por eso el cuerpo, dice la Reina Valera, creo que dice bien concertado, bien ensamblado, bien trabajado, porque Dios no dejó nada al azar. Esos vínculos, y con esto voy a tener que cortar porque el tiempo se me fue,
Son la tarea que nos une a cada uno de nosotros. Dice aquí, por lo tanto, dos personas, así es el diccionario, u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o de forma simbólica. Por eso todos estamos para sumar dentro del cuerpo, todos tenemos algo para dar, todos somos, en este caso yo que soy pastor, hay ministros, pero dentro de las casas tenemos gente trabajando, tenemos colaboradores, tenemos diáconos, todos son parte del ensamble de este cuerpo que suministra un alimento para que el cuerpo pueda sostenerse fuerte. Con esta palabra quiero cerrar y dejarle un pensamiento, que la expansión requiere vínculos. Vínculos son personas, pero esos vínculos tienen que estar firmes, tienen que estar sólidos, esos ligamentos tienen que estar bien concertados. Todo vínculo debe estar bien fortalecido. Usted tiene que estar ligado a alguien. De hecho, la iglesia está ligada a la cabeza que es Cristo. Nosotros como hijos estamos ligados a un Padre. Y Proverbio nos dice, creo que en el capítulo 6, versículo 2, te has enlazado con los dichos de tu boca. Enlácese si no se ha enlazado con un padre, con una casa, con una familia en esta hora, y que su boca lo ligue a la actividad de una casa, que su boca lo ligue a la actividad paternal, apostólica, que su boca lo ligue a una tarea de desarrollo, de crecimiento, de nutrición al cuerpo de Cristo. Haga que su boca pueda proferir palabras que valgan la pena. Hablamos tanta tontera en el día y a veces la humanidad está tan pervertida que podamos hacer que nuestras palabras valgan la pena. Líguese, ¿sí?, para que pueda suministrar buen alimento a los de su casa. Los bendigo, hay mucho para hablar de esto, habría mucho para continuar compartiendo, pero le tengo que dejar lugar a mis hermanos que seguramente tendrán mucho más para hablarles de este tema. Lo bendigo, saludo, Pastor Daniel, continúe usted, no se vaya, por aquí, por este mismo Face, ya saldrá el Pastor Daniel y luego ahí nomás el Pastor Matías. Que Dios le bendiga, saludo a toda la casa Monte de Sion.